Hoy continuamos con este tema, con la última sección del tema de Mateo capítulo 18. Es un tema titulado, que hemos titulado ¿Hasta cuándo tengo que perdonar? ¿No? Y para comenzar, quiero decirles que uno de los mejores ejemplos, y seguramente usted estará de acuerdo conmigo, uno de los mejores ejemplos de perdón lo vemos en los niños pequeños. Si usted ha estado cerca de niños o si tiene hijos en casa, cuando uno le hace algo a otro que no le debió hacer, se les dice a los niños que perdonen, ¿no? Que perdonen, que pidan perdón y que perdonen. Y es increíble lo rápido que esto sucede. Y en segundos los vemos jugando otra vez, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Los niños pequeños tienen una capacidad de perdonar muy rápida. Y tal vez por eso, al principio del capítulo que hemos estado estudiando de Mateo 18, el Señor dice que los discípulos debemos ser como niños. Nos dice eso, niños humildes que podamos perdonar. Pero seguramente usted se habrá dado cuenta que tristemente, a medida que los hombres y las mujeres vamos creciendo, nos cuesta cada vez más perdonar. Ya sea porque tenemos miedo de que nos vuelvan a hacer daño, porque vemos el perdón como un sinónimo de debilidad, por el dolor de la ofensa o porque pensamos que debemos hacer justicia. Pero no importa la razón. La Escritura nos dice que debemos perdonar. Eso es el mandato. Y la sección que hoy terminaremos de estudiar nos muestra contundentemente por qué debemos perdonar siempre. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 18 y vamos a leer toda la sección. De hecho, desde el versículo 21 hasta el 35. Mateo capítulo 18, del 21 al 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y se fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra tan clara, tan práctica, Señor, para nuestra necesidad. Gracias por haber colocado esta parábola tan importante, Señor, para que pudiéramos entender por qué razón tenemos que tener siempre una actitud de perdón. Ayúdanos, Espíritu Santo, no solo a entender estas verdades, sino a obedecerte, Dios. Porque de nada nos sirve entender si no obedecemos lo que tú dices, Señor. Y sobre todo en este tema tan importante, Dios, que seguramente a muchos nos puede costar el hecho de perdonar esas faltas que han producido heridas en nuestro corazón. Yo te pido que tu palabra sea como esa espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, para que nos hiera, pero al mismo tiempo nos sane. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús. En tu nombre estamos orando. Amén. Amén. Este es el último tema, como lo mencioné, no solo del capítulo 18, sino de diferentes temas que el Señor Jesús abarcó en este capítulo, que de hecho es solamente un sermón. El capítulo 18 es solo un sermón del Señor Jesús que le da específicamente
a sus discípulos y por ende a nosotros los creyentes. Y la temática de todo este sermón son diferentes características que como creyentes debemos tener entre hermanos, unos con otros. Y el último tema, que evidentemente no debía faltar, es el perdón que el creyente debe ofrecer. Y este perdón, como vimos hace 8 días, no está determinado por los sentimientos o por el tiempo, sino que está fundamentado en la manera como Dios perdona a los pecadores. Y esto nos llevó a definir, y vimos una definición de lo que es el perdón hace 8 días, y definimos el perdón como el acto divino que restituye la relación entre dos personas, permitiendo que no haya ninguna ofensa pendiente entre ellas, ni tampoco se recuerden para usarlas en contra de la otra persona. Esa es la definición del perdón y la repito, es el acto divino que restituye la relación entre dos personas, permitiendo que no haya ninguna ofensa pendiente entre ellas, ni tampoco se recuerden para usarlas en contra de la otra persona. Y esto implica que cuando perdonamos a alguien, hacemos un compromiso, en primer lugar, de no meditar en la ofensa cometida, de no utilizar esa ofensa contra la otra persona, tampoco de hablar de la ofensa que nos hicieron con personas alrededor, y por último, de no permitir que las ofensas perdonadas pongan una barrera o interfieran en la relación que tenemos con quien perdonamos. Este es el tipo de perdón que la Escritura nos indica que debemos tener como creyentes. Y el Señor Jesús comienza a hablar de este tema a raíz de la pregunta que le hizo Pedro en el versículo 21, diciéndole: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y esta pregunta la hace Pedro como consecuencia de la instrucción que el Señor les dio en la sección anterior con respecto al hermano de un hermano cuando peca. Es por eso que Pedro le hace esta pregunta. Y la interrogante de Pedro era esta: ¿cuántas veces tengo que perdonar a los hermanos en la fe que persisten en hacer lo malo? Y aunque Pedro duplicó el límite de la tradición judía, porque la tradición judía decía que hasta 3 veces uno debe perdonar y ya después la cuarta no, hasta 3 veces, Pedro duplicó y le aumentó 1 por si acaso. Pero la manera como Pedro formula esta pregunta, cuando dice ¿será que hasta 7 veces? Eso está indicando que Pedro le estaba poniendo un límite al perdón. Y obviamente Pedro, como muchos de nosotros, le queremos poner un límite a la misericordia que debía mostrar con sus hermanos. Sin embargo, el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? No te digo hasta 7, sino ¿hasta cuánto? Hasta 70 veces 7. Y estuvimos mirando que esa expresión de 70 veces 7 es una expresión que es una figura del lenguaje que nos muestra algo ilimitado. Una declaración contundente sobre el perdón ilimitado que el creyente debe tener y que acaba con la falsa creencia que muchas veces tenemos de que puede llegar un momento que es suficiente perdonar, que todo tiene un límite, que llega un momento en que ya no es más. Y esto obviamente no nos gusta, porque queremos imponer restricciones a la hora de perdonar a quienes nos han ofendido. Pero esta actitud de poner restricciones es una actitud incongruente, es una actitud de hecho hipócrita, porque ninguno de nosotros quiere ponerle límites al perdón que ha recibido de Dios, ¿o sí? ¿Alguno le quiere poner límite al perdón que recibe constantemente de Dios? Seguramente no, ¿no? Pero el cristiano que quiere ser como Cristo busca perdonar como Dios lo perdonó y nunca permitirá que su propio perdón sea superado por el pecado de un hermano. Y la pregunta con la que nos quedamos hace 8 días es: ¿y entonces por qué el creyente debe perdonar ilimitadamente? ¿Por qué? ¿Por qué debemos perdonar sin ponerle un número? Esto se responde con la parábola que leímos y que vamos a estudiar, con la parábola que a veces se ha denominado la parábola de los 2 deudores, pero un mejor título es la parábola del siervo inmisericordia. Es esta parábola que el Señor va a contar a continuación y está diseñada para responder específicamente la pregunta que Pedro le dijo: ¿hasta cuándo tengo que perdonar yo? ¿Hasta cuándo? Y este es el tema principal de la parábola y no debemos desviarnos. Y esto es muy importante decirlo, y es muy importante también que lo tengamos en cuenta cuando leamos otras parábolas en los evangelios, porque usualmente a veces alegorizamos el significado de las parábolas, a veces lo malinterpretamos. Pero cuando el Señor nos enseña en los evangelios por medio de las parábolas, siempre está tratando un tema en específico.
que recurre a un evento de la época para que nosotros podamos entender el punto. El punto. Y el punto en lo que vamos a estudiar es ese. ¿Por qué yo tengo que perdonar ilimitadamente? ¿Cuál es la razón? Y esto es lo que el Señor va a explicar con la parábola y nos va a dar tres razones. Tres razones por las cuales no podemos ponerle límites al perdón. Tres razones por las cuales no podemos ponerle límites al perdón y de esa manera poder perdonar como Dios nos perdonó. De esa manera. Y la primera razón por la cual se nos manda a perdonar ilimitadamente es porque se nos ha perdonado una deuda impagable. Se nos ha perdonado una deuda impagable. Aquí el Señor comienza la parábola diciendo en el versículo 23, diciendo, por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey en la parábola representa a Dios y la frase, el reino de los cielos lo confirma, ya que se refiere al gobierno divino en donde Dios como rey pide cuentas a sus siervos. Y los siervos, ¿quiénes son? Los creyentes, ¿no? Esa palabra siervos también en el griego es doulos, que significa específicamente esclavos. Somos esclavos que le debemos dar cuentas de nuestra conducta a Dios. Y en aquella época un rey solía nombrar en sus provincias diferentes gobernadores que estuvieran a cargo y su principal responsabilidad era recaudar impuestos a nombre del rey. Fue quizás con relación a esos impuestos que el rey quiso hacer cuentas. El versículo 24 dice que el rey, comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Obviamente esas cuentas y esas deudas se refieren a los pecados. Lo sabemos también porque, recuerda usted Mateo capítulo 6, cuando el Señor nos enseña a orar, dice, ¿perdona qué? Nuestras deudas, ¿no? Es una manera de representar los pecados que las personas tenían contra Dios. Y la deuda de este siervo, la deuda que este siervo tenía con el rey, era nada menos la bobadita de 10,000 talentos. Y ya le voy a explicar por qué era una pequeña suma, estoy hablando irónicamente. Esa expresión 10,000 es el mayor número que podía ser expresado en griego en una sola palabra. Y de hecho es una figura del lenguaje para referirse a una cantidad incontable. La palabra en el original es mirias, que es de donde sale nuestra palabra miriadas, que indica ¿qué? Algo enorme, algo inimaginable, algo incontable. Es una palabra que muestra eso, esa era la deuda. Pero si quisiéramos darnos una idea numérica, para los que les gustan los números, de lo que este hombre debía, un talento en la época era una moneda que valía aproximadamente 6,000 denarios, 6,000 denarios. Y un denario era la paga normal por un día de trabajo. Este hombre debía 10,000 talentos. O sea que si multiplicamos, si me está siguiendo, si multiplicamos 10,000 por 6,000, eso nos da la cuenta que este hombre tenía en días de trabajo, ¿cierto? Y el resultado de multiplicar 10,000 por 6,000 es 60 millones de días, o aproximadamente 200,000 años, respetando el día de descanso. Bueno, para hacer tal cantidad de dinero. Esa era la cuenta. Si una persona podía trabajar, digamos, 50 años de su vida, le tomaría 4,000 vidas para pagar la deuda. Obviamente esta era una deuda ¿qué? Impagable. Una deuda incalculable. Y esta deuda incalculable e impagable representa la deuda por el pecado que todo ser humano tiene con Dios. Ese es el nivel de deuda que usted y yo tenemos delante de Dios, sin Cristo. La bancarrota espiritual total de todo ser humano le hace imposible pagar la deuda ilimitada en que ha incurrido con Dios a causa del pecado. Pero ahí no se queda la historia. La historia continúa en el versículo 25. Y seguro el rey sabía que este siervo no podía pagar. Y por eso mire lo que dice ahí el versículo 25. Mire su Biblia, por favor. ¿Qué hizo el rey? Dice, a este como no podía pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda.
En aquella época, si alguien no tenía dinero para pagar sus deudas, el medio que tenía el acreedor para recuperar algo de lo que se le adeudaba era vender al esclavo, a la persona como esclavo a su familia y todas sus pertenencias. Y hacer esto para el rey no implicaría la cancelación de la deuda, pero sí lo hacía como un medio de castigar a este siervo injusto y que los demás siervos, o este siervo malvado, y que los demás siervos tomaran ejemplo. El hombre en este punto, reconociendo que estaba condenado, reconociendo que estaba a punto de perder absolutamente todo lo que para él era valiosa, sus posesiones, su familia, su mujer, sus hijos, se postró ante los pies del Señor, dice el versículo 26, y le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Será verdad esta petición? Mire, esta petición fue patéticamente desesperada y poco sincera. Él nunca podría pagar tan astronómica deuda. Él lo sabía y el rey lo sabía. Obviamente, por eso le dijo, ordenó venderlo. Sin embargo, en este punto de la época, la historia tiene un giro sorpresivo. Porque si la historia fuera consistente con la vida común de la época, ¿sabe qué hubiera hecho el rey? Hubiera desatado su furor y con solo una señal le hubiera dicho a los otros siervos que se lo llevaran. Pero contrario a las expectativas, el rey hizo un acto inconcebible. El rey perdonó completamente al deudor y lo liberó a él y a su familia. El versículo dice, mire, versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El rey no reprendió al siervo por este ofrecimiento insensato, sino que responde a la desesperada súplica del siervo con mucho más que paciencia. Le muestra la profundidad de la misericordia que había en su corazón. Y esto seguro desafiaba la imaginación de muchos de los que estaban escuchando en ese momento al Señor Jesús. Mire, ¿qué representa toda esta primera escena? En donde se expone la deuda de este hombre. Esta escena representa, y más bien la acción del rey representa la increíble misericordia de Dios. La increíble misericordia de Dios que perdona al pecador su deuda inimaginable e impagable. Porque no solo tiene una deuda infinita con Dios por sus pecados, sino que es totalmente incapaz de ayudarse a sí mismo. Es que esto nos representa a todos nosotros que entendemos que teníamos una deuda infinita con el Señor y que además de eso no la podíamos pagar. Debemos mucho, la eternidad. Y aquí es importante hacer una aclaración con respecto a la parábola, porque la parábola no tiene el propósito de mostrarnos cómo un pecador llega a la salvación. De ser así, podríamos decir que la actitud del deudor, de este primer deudor, de negociar su perdón es correcta y que el arrepentimiento pasa a un segundo plano. Pero sabemos que Dios salva a aquellos que se arrepienten realmente por sus pecados y saben que son pobres en espíritu, aquellos que claman por misericordia, no aquellos que piensan que pueden negociar o hacer algo para ganarse el perdón. Esto también nos lleva a afirmar que cuando el rey llama a sus siervos para hacer cuentas, esto no es una alusión al juicio final. No, tampoco. Mire, como le dije, recuerde que las parábolas enfatizan una sola verdad. Y el Señor cuenta esta parábola específicamente para que podamos entender que nosotros debemos perdonar ilimitadamente porque Dios nos perdonó una deuda de pecados impagable, incontable. Mire, esto es un maravilloso cuadro de la misericordia de Dios que ilustra que el pecador nunca, pero nunca podrá negociar. Nunca podrá dar nada a cambio para evitar su condenación. Nunca. Nada que se le pueda ofrecer a Dios podrá ser suficiente. Mire, el hombre sin Cristo está condenado irremediablemente. ¿Por qué? Por la incontable deuda de pecados que tenía contra un Dios santo. Cada uno de nosotros somos ese siervo que le debe a Dios una deuda insuperable, una cantidad tan inmensa que jamás podría pagarse en toda una vida, si no sabe cómo, pasando la eternidad en el infierno. Esa es la única manera. Esa es la única solución. Y es que no era solo que estábamos justamente condenados,
sino como también ya lo mencioné, no podíamos hacer nada para arreglar nuestro deplorable estado y destino. No había solución para nosotros. Estábamos totalmente desahuciados, indefensos, condenados sin salida ni solución. Nuestro destino seguro, y escúcheme bien, y justo, por haber pecado tanto contra Dios y no haber tenido arrepentimiento, era el infierno. Era el infierno. Pero ¿sabe qué pasó? Dios nos perdonó. Por la misericordia de Dios, Cristo vino a morir en la cruz para soportar la ira que nosotros nos merecíamos. Toda la ira que Dios había ejercido o habría ejercido sobre el creyente en el infierno se derramó por completo sobre Cristo en el Calvario, y por eso somos perdonados. Por eso. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, este versículo es claro. Cristo amó tanto a aquel que realmente se arrepiente y cree en Cristo, que mandó su vida y que la ira de Dios que el pecador merecía, la pone sobre Cristo. Y así como este deudor de la historia se merecía pasar el resto de su vida en la prisión por sus deudas, nosotros nos merecíamos recibir esa ira por la eternidad en el infierno por nuestros pecados. Pero Dios nos perdonó. Dios perdonó. Y gracias a que Cristo llevó la ira que justamente nos merecíamos, hoy podemos gozar de ese perdón divino. Y la pregunta clara al ver esto es: ¿no es esto suficiente para perdonar las ofensas de otro? Y este es el punto de la parábola. ¿No es esto suficiente para que perdones lo que otra persona te ha hecho? Es que la ira de Dios iba a venir sobre ti y Él te perdonó en Cristo. Y aquí vendría otra pregunta: ¿comprendes el perdón de Dios? ¿Comprendes el perdón que has recibido de Dios? Porque también debemos preguntarnos: ¿será que yo he entendido el perdón de Dios? O más bien, que va junto con esto, ¿será que yo he recibido el perdón de Dios? Porque una persona que no perdona como Dios lo manda a perdonar, puede ser que no ha recibido el perdón de Dios, evidentemente. Y esa persona todavía es enemiga de Dios. No importa si ha estado muchos años en la iglesia. No importa si usted nació con papás creyentes. El punto es si usted realmente sabe que es el perdón de Dios. Porque todos aquellos que han comprendido el perdón de Dios deberíamos perdonar como Dios nos manda. Si de verdad comprendes, tu respuesta natural a las ofensas de los demás, ¿sabes cuál es? Perdonar. Si eres un creyente verdadero, el perdón recibido de Dios por tu deuda eterna debe llevarte a perdonar las ofensas temporales. Es que tu deuda era eterna. Lo que otros hagan contigo es ¿qué? Temporal. Solo para esta vida. Reconocer la inmensidad del perdón de Dios en tu vida debe llevarte a extender gracia y misericordia a los demás, incluso cuando sus ofensas nos parezcan imperdonables. Pasemos al segundo punto, a la segunda razón por la cual debemos perdonar. Y esa está en los versículos del 28 al 30. Es esta segunda escena en donde siempre el protagonista es el deudor en misericordia, pero en esta escena es la relación con su consiervo. Y la segunda razón por la cual debemos perdonar ilimitadamente es porque las ofensas de otros son irrelevantes comparadas con nuestras ofensas contra Dios. Las ofensas de otros son irrelevantes comparadas con nuestras ofensas contra Dios.
Si la historia hubiera terminado en los versículos donde nos quedamos, en el versículo 27, seguramente, o si hubiera seguido, seguramente la historia hubiera terminado con la frase: como el deudor abrumado con gratitud, fue perdonado por este rey, pasó el resto de sus días en servicio gozoso al rey, perdonando a todos los demás, ¿no? Eso debería ser la conclusión natural, ¿no? Lo que uno pensaría, pero no fue así. Y Jesús añadió otro giro inesperado a la historia, porque lo que sucede en este versículo parece inconcebible. ¿No le parece inconcebible? Hasta que nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es culpable de hacer lo que hizo el segundo deudor, o el primer deudor, perdón. El versículo 28, mire cómo comienza. Dice: pero saliendo aquel siervo. Y ahí paramos solo un instante. Esa frase es increíble. Esa frase puede también ser traducida: tan pronto salió. ¿Y qué es lo que nos está indicando? Que apenas el siervo salió de recibir el perdón del rey, ¿qué hizo inmediatamente? Tan pronto salió, fue a cobrarle la deuda a sus consiervos, a su consiervo. O sea, este hombre acababa de ser perdonado una deuda impagable y apenas salió, bueno, yo voy a cobrar lo mío. Y la deuda que dice el versículo es que debía 100 denarios. Usted ya debe saber qué son 100 denarios, ¿cierto? 100 denarios igual no era una simple miseria, era el salario por ¿cuántos días? 100 días, muy bien, 100 días. Pero comparado a la inmensa cantidad de la que le acababan de perdonar, cerca de 600,000 veces más, esta cuenta obviamente era una suma insignificante que debió ser perdonada sin la más mínima duda. Sin embargo, este primer deudor, este deudor inmisericordia, usando las tácticas de un criminal, agarró a su deudor por el cuello en un intento de extorsión. Mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 28, la siguiente frase: halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿Qué hizo este hombre? Lo cogió del cuello y lo empezó a ahogar, a matarlo, y le empezó a decir: págame lo que me debes. Esto es algo criminal. Este hombre, mientras disfrutaba del perdón del rey, estrangulaba a su consiervo diciéndole: págame, págame. Exigirle con violencia el pago de una miseria en comparación con la enorme cantidad que a él mismo se le acababa de perdonar era una barbarie total. Y al recibir el perdón del rey, el primer siervo debió haber salido a buscar a su consiervo. ¿Para qué? Para decirle: tranquilo, estás perdonado, no te preocupes. Pero en lugar de eso salió a buscarlo. ¿Para qué? Para cobrarle. ¿Y cuál fue la respuesta de este segundo siervo? Dice versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿De dónde hemos escuchado estas palabras? Del primer deudor. Estas palabras debieron haberle recordado o debieron hacer eco en la conciencia cauterizada de este hombre de alguna manera, porque son las mismas palabras que él dice en el versículo 26. Pero esas palabras no evocaron ninguna reacción compasiva en este hombre. Y con una dureza inimaginable, el siervo perdonado, dice el versículo, que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fue y le echó en la cárcel. El propósito de mandarlo a prisión era que la familia y la comunidad pagaran la deuda de este hombre para que pudiera salir de prisión. Y si ellos no podían pagar esa deuda, este hombre sería eventualmente vendido como esclavo. Esta acción es tan sorprendente, pero tan sorprendente como la del perdón del rey al siervo malvado. No porque sea injusta o ilegal, sino porque expone pura hipocresía al no perdonar. El siervo perdonado recibió misericordia, pero rehusó otorgarla. El deudor perdonado no tenía ni la más mínima voluntad para extender el perdón a otros, ese mismo perdón que a él se le había concedido sin merecerlo. Y como ya se habrán dado cuenta, este segundo deudor representa específicamente ¿a quién? A un hermano en la fe. Y la deuda que tiene, aunque muy pequeña,
en comparación con la primera, era una deuda real y claro que representa un agravio verdadero. Pero el punto de Jesús no es que los pecados que otros hermanos cometan contra mí son insignificantes, sino que son ínfimos en comparación con los agravios que cada uno de nosotros hemos cometido contra Dios. La enseñanza es que los pecados de otros contra nosotros son siempre pequeños en comparación con nuestros propios pecados contra Dios. Por desgracia, como cristianos, a veces reflejamos esa igual arrogancia, esa igual insensibilidad que el siervo malvado, ¿no? Y a veces estrangulamos a quienes nos ofenden, al guardar rencor, a exigir una compensación o al negar el perdón. Pero miren, debemos tener en cuenta que las ofensas que cometen contra nosotros no son ni de lejos tan ofensivas como nuestros propios pecados contra Dios, contra un Dios santo. Y esto, y ya lo mencioné, esto porque las ofensas y pecados que otros cometen contra nosotros, por terribles que sean, solo nos afectan en esta vida. Mire, cuando el creyente llega al cielo, ¿usted qué cree? ¿Que va a haber algún problema con el perdón? ¿Que alguien le hizo a usted? ¿O usted se va a acordar de eso? No. Pero las ofensas que nosotros hemos cometido contra Dios, contra un Dios santo, el pecado, si nos hubieran, de no haber sido por el perdón de Dios, si nos hubieran afectado por toda la eternidad. Nuestros pecados contra Dios nos condenaban eternamente. Y es que solamente quien ha comprendido verdaderamente la profundidad de la misericordia de Dios, solo quien ha entendido verdaderamente y sabe cuál es la misericordia que Dios ha tenido con él por perdonarle sus pecados, con respecto a esa deuda, a la magnitud de esa deuda que lo condenaba, entiende que las otras ofensas son mínimas y que las puede perdonar. Es que el Señor me perdonó mi eternidad en el infierno. Si yo verdaderamente soy creyente, yo entiendo esto. Si yo verdaderamente soy creyente y he entendido la obra de Cristo en la cruz, yo entiendo que yo he sido perdonado, que yo me merecía el infierno, yo me merecía la condenación, justamente me la merecía. Y eso debe ser suficiente para perdonar lo que una persona me hace. He recibido tanto perdón, pero tanto perdón, que sería hipócrita no perdonar a alguien que me ha ofendido en este mundo. Ninguna ofensa se compara con nuestros pecados contra nuestro Señor. Y por eso debemos perdonar. Esa es la segunda razón. Y tercera razón y última. ¿Por qué debemos perdonar ilimitadamente? Porque si no lo hacemos, seremos castigados. Es muy claro esto en la parábola. La falta del perdón del siervo perdonado no pasó desapercibido. Y nunca pasa desapercibido nuestra falta de perdón. Sus consiervos en la historia se quedaron sorprendidos al ver que este hombre no había perdonado la deuda del segundo, la deuda que él tenía, del segundo deudor, siendo que a él se le había perdonado una deuda inimaginable. Y por eso el versículo 31, Mateo 18, dice que se entristecieron mucho y que le contaron al rey todo lo que había pasado. Las respuestas de estos consiervos demuestran no que fueran chismosos, sino que mostraron una reacción justa ante el pecado. Estaban demostrando que algo justo. Y lo primero que hizo el rey cuando se enteró de esto fue ¿qué? Llamarlo y denunciar su falta de perdón al decirle, versículo 32, siervo malvado. Mire, esto es una descripción muy fuerte del carácter malo de alguien. Y los oyentes de Jesús se debieron quedar sorprendidos cuando nuestro Señor utilizó estas palabras, porque ellos creían que ese adjetivo tan fuerte describía solo pecados como la blasfemia, la idolatría, la brujería, el asesinato o el adulterio. Ellos nunca se imaginaron que la falta de perdón fuera tan grave. Ellos nunca se lo imaginaron. Es que es solamente un pequeño resentimiento ahí que yo llevo guardado solamente por 35 años. Mire lo que está diciendo la historia. O sea, la falta de perdón es
Es una maldad flagrante, y entre los pecados más ofensivos para Dios. Y usted ya debe saber por qué. Bueno, y la razón de llamarlo malvado es dada a continuación. Ahí empieza en el versículo 32, y cuando el rey dice: toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ahí esa expresión, esas dos palabritas, como yo, está la clave de todo. Ahí nos establece el Señor Jesús el límite del perdón. El límite del perdón que el siervo debió tener con su consiervo. Ese como yo indica que el perdón debe ser proporcional a la cantidad perdonada. Así es la historia. El perdón debe ser proporcional a la cantidad que a usted se le ha perdonado. El rey no esperaba que el primer siervo diera a su consiervo la oportunidad de pagar la deuda. No. Sino que lo que el rey esperaba es que este primer siervo le perdonara completamente la deuda, tal como el rey lo había hecho con él. Y hermanos, es que dado que Dios nos ha perdonado y que hemos recibido mucha gracia, cuando aún éramos pecadores, se nos manda a dar de esa misma gracia a los demás. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice así la palabra, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está todo, ¿no? Ahí está todo. ¿Cómo debemos perdonar? Como Dios nos perdonó en Cristo. La misericordia recibida exige compartirla. La misericordia recibida exige compartirla. La misericordia está destinada a multiplicarse. Recibir el perdón. Si has recibido el perdón de Dios, eso conlleva la responsabilidad de extenderlo a los demás. Esto es claro. Y en cada oportunidad que el Señor nos da para perdonar, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, extender ese perdón. Y a continuación vemos la reacción del rey en el siguiente versículo por la falta de misericordia del siervo malo. Mire lo que dice el versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Todo. La negativa del hombre a perdonar a su consiervo provocó que el rey se enojara mucho y que lo mandara a prisión. Y a veces se ha malinterpretado este pasaje, ¿no? Pensando que los verdugos y la prisión es ¿qué? El infierno, que es la condenación eterna, ¿no? Y esto porque las palabras verdugos también puede ser traducida como torturadores. Y se piensan que las torturas de los torturadores ilustran los tormentos en el infierno. Pero mire, la palabra torturadores no hace referencia a una especie de verdugos que estén esperando a los incrédulos en el infierno para atormentarlos. No. Eso de pronto es mucho de la Divina Comedia, de Dante. No. De hecho, en este versículo no hay ninguna referencia al fuego eterno, al crujir de dientes o al infierno, como sí la hay en otras parábolas, por ejemplo, la de los talentos en Mateo capítulo 25, cuando se afirma que el siervo inútil será echado ¿dónde? A las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? En esos momentos el Señor especifica, pero aquí no. La palabra torturadores hace referencia literalmente a los guardias de las prisiones de aquella época que torturaban físicamente a los prisioneros y a los deudores para extraerles dinero o obligar a los amigos o a los familiares a que pagaran la deuda, ¿no? ¿No haría usted eso? Si ve que su familiar está encarcelado y lo están torturando y hay una multa y hay una fianza, pues usted se mueve a eso. Eso era lo que hacían los torturadores. Y esto también nos lleva a afirmar tranquilamente que aquí Dios no está hablando de que alguien puede perder su salvación por su falta de perdón. No. Eso haría que la salvación fuera algo temporal. Y del perdón de Dios, de hecho, eso haría que fuera algo condicional al comportamiento posterior de la persona perdonada. Además, algo importante es que se dijo que la deuda original era ¿qué? Impagable. Que no tendría sentido volver a asignar la deuda con la disposición de que debía pagarla en su totalidad. No tiene sentido.
Recuerde que el punto de la parábola no es una enseñanza sobre la doctrina de la salvación, sino mostrar por qué el creyente debe perdonar. ¿Cómo? Ilimitadamente. Por lo tanto, cuando el rey está enviando a prisión a este primer deudor perdonado, significa que lo está castigando por su falta de perdón. Y solo podía salir de ahí, según lo que nos dice el texto, hasta que pagase todo lo que le debía. Que en este caso sería ¿qué? Perdonar la deuda del segundo deudor. Bueno, eso sería. El rey está dispuesto a perdonar una deuda que el siervo nunca, pero nunca podría pagar. Pero el siervo rechazaba perdonar algo que estaba dentro de sus posibilidades. Y si rechazaba, le daría las consecuencias de sus actos y obviamente lo castigaría. Y esto es también un ejemplo de lo que Dios hace con aquellos creyentes que persisten en el pecado de no perdonar a otros. Cuando los creyentes se olvidan del propio perdón que Dios les ha otorgado y se niegan a extender el perdón, ¿qué es lo que hace el Señor? Los disciplina. Los disciplina. Y eso se comprueba en el versículo 35. Mire el versículo 35. Leamos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Con quiénes? ¿A quién les estaba hablando? Con los discípulos. Recuerde. ¿Los discípulos quiénes eran? Creyentes. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a quién. A su hermano sus ofensas. ¿Sí? Es claro, ¿no? Pues la Biblia es clara. Esas palabras con que empiezan este versículo, así también, muestran que quienes se niegan a perdonar también serán castigados como lo fue castigado el primer deudor. Y a pesar que la parábola acaba de terminar, el Señor utiliza estos términos que se refieren a creyentes, ¿no? Le está hablando a quienes, a los discípulos. Y les dice que deben perdonar a quienes, a sus hermanos. Y que si no perdonan, se les castigará. Mire, esto nos muestra la gravedad de este pecado y que el Señor no lo va a permitir en la vida de sus hijos. Además debe notarse, y escuche bien, que el perdón debe ser, ¿cómo? De todo corazón, dice ahí, ¿no? De todo corazón. ¿Qué significa eso? Que nunca debe ser de labios para afuera. El perdón que debemos ofrecer debe ser verdadero, debe ser genuino, no solamente una expresión, sí te perdono. Y no vuelvo a determinar a la persona. El perdón auténtico, que es de todo corazón, es perdón confiado. Perdón que vea a la persona, que vea al ofensor tal como estaba antes de pecar. Porque así nos perdonó Dios. Miren, hermanos, la falta de perdón es pecado. Y como lo mencioné, o como lo dice la Escritura, es un pecado muy ofensivo para nuestro Señor. Y de hecho, y escúcheme bien, es en algunas veces más malvado en un creyente que en un incrédulo. La falta de perdón es a veces más malvado en un creyente que en un incrédulo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros deberíamos tener una mayor motivación y poder para perdonar que una persona que nunca ha experimentado la gracia de Dios. Y tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque debería ser más fácil para nosotros perdonar que para un incrédulo. Porque nosotros que hemos experimentado la gracia de Dios, la misericordia de nuestro Señor, tristemente, y debido a que los creyentes estamos todavía sometidos a las tentaciones y a las debilidades de la carne, caemos en ese pecado de no perdonar, aún después de ser salvos. Eso nos pasa. Y obviamente, y lo estuvimos estudiando hace algún tiempo, o 3 semanas, cuando estuvimos hablando de cómo la iglesia debe tratar el pecado en sus miembros, ¿recuerdan? La disciplina eclesial. Pasamos en el primer paso, confrontación privada. Segundo paso, confrontación con otro hermano. Tercer paso, confrontación de la iglesia. Cuarto paso, ¿qué es lo que pasa si una persona hasta ese punto no se ha arrepentido? Hay que tratarlo como un incrédulo. O sea, si una persona realmente no se arrepiente nunca de su pecado, cualquier pecado, es porque ¿qué? No es creyente. No es creyente. No está perdonado en este caso. Pero déjeme decirle que si usted es creyente, y espero que lo sea, y si no, que hoy aproveche la oportunidad que el Señor le está dando. Si usted es creyente, Dios no se quedará cruzado de brazos.
Porque la falta de perdón es castigado porque Dios azota a todo el que recibe por hijo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, ¿no? Donde el Señor nos habla sobre la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 10. Hebreos capítulo 12, del 5 al 10. Dice así la palabra, Hebreos 12, del 5 al 10. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Por qué el Señor te disciplina? Para que no te desvíes, para que participes de la santidad del Señor, para que estés correctamente delante del Señor. Mire, Dios nos castiga por nuestra falta de perdón y la consecuencia más evidente, la manera como el Señor más evidentemente nos castiga por la falta de perdón es que se interrumpe nuestra relación con Dios. La falta de perdón como pecado pone una barrera que nula nuestro caminar con Dios. O sea, cuando pecamos y cuando pecamos con falta de perdón, deberíamos tener nublado el panorama, como en una carretera en donde hay mucha neblina y es que tenemos que hacernos a un costado para parar, porque si seguimos nos estrellamos. Eso es lo que pasa cuando hay pecado en nuestras vidas, cuando hay falta de perdón. La falta de perdón nos priva de vivir con una conciencia tranquila delante de Dios. Es que una persona que no perdona a otros debería vivir con una conciencia intranquila. Se pierde la paz de Dios, se pierde la vida espiritual profunda que solo una íntima comunión con el Señor puede producir. Eso es una de las consecuencias. Pero hay otra que nos dice la Escritura. La falta del perdón nos aísla, nos impide el perdón relacional que tenemos con Dios. Ese perdón que nos limpia de todos los pecados, ese perdón paternal que nos limpia de todos los pecados que seguimos cometiendo. ¿Recuerda lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15? Mateo capítulo 6 del 14 al 15. ¿Qué dice? Al final de la oración que el Señor nos enseñó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Tranquilo, no se preocupe, Dios no le va a hacer nada. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿No? ¿Se imagina vivir sin el perdón paternal y relacional todos los días? Terrible, terrible. Por último, la falta de perdón, una consecuencia clara de la falta de perdón puede ser una oportunidad para que Satanás nos desvíe del camino. Totalmente, totalmente. Esta historia la vimos cuando estuvimos hablando de la disciplina eclesial. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 11. 2 Corintios 2, del 5 al 11. Cuando Pablo le está diciendo a ese hermano que se había arrepentido, le estaba diciendo a la iglesia: perdónenlo, perdónenlo. Miren lo que dice 2 Corintios 5 al 11. 2 Corintios capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza por la falta de perdón de los hermanos. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Escuche bien: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La falta de perdón puede ser una oportunidad
para que Satanás nos desvíe del camino. Miren, hermanos, pueden haber otras consecuencias de la falta de perdón en una persona. Primera de Corintios 11 nos dice que si tomamos la cena del Señor indignamente, ¿qué pasa? Dice, por eso algunos están enfermos. De hecho, algunos han muerto. Y tal vez seguramente usted ha escuchado de algunos, estudios que pasan de enfermedades físicas de una persona que no perdona. Puede ser cierto, no lo sé. La Biblia no me lo dice, a excepción de 1 Corintios 11. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Lo que a usted más le debería interesar es su relación con Dios. Y cuando usted no perdona, eso es un pecado flagrante para el Señor, porque Él lo perdonó a usted. Y usted debería perdonar solo por eso. Solo por eso. Pueden haber otras consecuencias, y usted examínese. Porque lo único que nos puede liberar para salir de la terrible mazmorra de no perdonar, ¿sabe qué es? Perdonar. Perdonar. Y aunque esta enseñanza es específicamente sobre el perdón que debe haber entre creyentes, la necesidad de perdón trasciende y se extiende, de hecho, a cualquiera con quien albergamos resentimiento. Entienda siempre que la misericordia de Dios no solo es para experimentarla, sino también para expresarla. Esa misericordia hace que perdonemos de todo corazón, como Dios nos perdonó. Esta misericordia que nos fue dada, la podemos expresar perdonando a quien nos ha ofendido, al no meditar en la ofensa cometida, al no utilizar esa ofensa en contra de la persona, al no hablar con otros acerca del problema y a no permitir que esas ofensas perdonadas pongan una barrera en mi relación. Creo que la pregunta de Pedro y la nuestra ha sido contestada categóricamente. ¿Hasta cuántas veces perdonaré? Ilimitadamente. No hay límite para el perdón porque Dios nos perdonó una deuda impagable, porque las ofensas que otros cometen contra nosotros son ínfimas en relación a nuestras ofensas eternas contra Dios y porque si no perdonamos seremos castigados. Y para concluir quiero decirle algo que me parece que es muy importante. Y es que muchos cristianos sinceros niegan el perdón a otros porque dicen que no debemos perdonar a otros que pecan hasta que no se arrepientan sinceramente. Ya que Dios solo perdona a quien se arrepiente, ¿cierto? Y miren, este pensamiento es incorrecto y de hecho puede ser hasta peligroso en lo que el Señor nos acaba de hablar. Esta parábola nos muestra por qué es peligroso pensar, Dios no me perdona sin mi arrepentimiento, por lo tanto yo debo negar el perdón a quienes pecan contra mí hasta que se arrepientan. Ese razonamiento es erróneo. ¿Y sabe por qué? Porque yo no estoy en la misma posición que Dios en esta ecuación. Ni nunca podré estarlo jamás. Dios es aquel que nunca ha sido perdonado, ni ha necesitado perdón. Yo soy aquel que ha sido perdonado y que necesito perdón continuo. Por lo tanto, tenemos una obligación mayor que perdonar. Dado que se nos ha perdonado tanto, pero tanto, no tenemos derecho a negar el perdón a los demás. Somos deudores a quienes se nos ha perdonado una deuda infinita. ¿Será que te estás aferrando a las deudas que otros te deben? ¿Qué derecho posible tienes de aferrarte a tu falta de perdón? Mire, y quiero ser muy prudente también, porque seguro habrá casos en que se necesitará de mucha sabiduría para restaurar una relación, ¿cierto? Habrá casos de mucha sabiduría, de pedirle al Señor eso. Pero el punto de la parábola, el punto que el Señor nos puso a estudiar en este día, es que siempre debemos estar dispuestos a perdonarnos como Dios fue propicio a perdonarnos. Esta parábola no se dio, o más bien, se dio para hacernos más compasivos, no menos. Si tienes dificultad para perdonar a otra persona, necesitas detenerte y preguntarte, ¿será que comprendo completamente la magnitud del perdón de Dios en mi vida? ¿Cómo afecta mi falta y mi disposición para perdonar mi relación con Dios y con los demás?
Retener el perdón a los demás contradice la gracia y la misericordia que hemos recibido y tendrá un impacto negativo en mi vida espiritual. Y recuerda esto siempre, nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas. Nunca. Él nos perdonó. Oremos.